digamos, de profesionales que tratan de abordarlos de otro lugar, ¿no? Empezar a instalar otros modos de maternar, ¿sí? De pensar los cuidados, de pensar la lactancia, ¿sí? Lo que nos encontramos en estos primeros encuentros, en las reuniones y en los casos que abordamos de la SUPS en articulación con el afuera, con la red de cuidados, es esto que la red de cuidado y de referentes afectivos es nula, escasa, que generalmente las mujeres que están, digamos, usuarias detenidas con consumo, están más preocupadas ellas por el cuidado de los hijos afuera, que también tienen consumo problemático. También empezamos a ver una ausencia muy grande de lo que son todos los organismos de protección de niños, niñas y adolescentes en cuanto a cuestiones que quedaban muy descuidadas, por ende con vulneración de derechos. Por otro lado, empezamos a ver la dificultad que había en los ingresos en cuanto a que el sistema judicial lo que hace, digamos, criminaliza a la mujer pobre, ¿sí? Con problemática de salud mental. Entonces, la diferencia con los hombres es que las mujeres, por ejemplo, es muy difícil que les den un arresto domiciliario, que puedan seguir el tratamiento en un ambulatorio, que puedan estar en la casa, ¿sí? O que puedan volver a su casa, o que pueda establecerse una red o alguna institución por fuera, ¿sí? Porque por ahí pensamos toda una estrategia, ¿sí? Integral de salud en la afuera, y lo que sucedía es que no aparecía, digamos, la habilitación desde la justicia, que eso es un gran obstáculo, ¿sí? Por otro lado, lo que aparece mucho también es la cuestión de cómo trabajar las perspectivas de cuidado en relación a usuarias con consumo problemático en el adentro, que es un poco también lo que traía Melina, ¿no? Bueno, o problematizar algo de ese consumo, ¿sí? En intersección con las formas de maternar, ¿no? De cuáles serían las formas de maternar en una institución total como esa, bien punitiva, ¿no? ¿Cómo debería ser? Entonces empezamos a pescar también por profesionales y trabajadores de la salud que laburaban ahí en la mesa, de bueno, cómo algunos lograban instalar algunas otras formas de, de cuidado. Por ejemplo, hay una que me parece que es maravillosa en cómo lo cuenta, ¿no? Una trabajadora en cuanto a una usuaria con la lactancia, con consumo, que empieza a pescar ciertas cuestiones en relación a su niña, a que no estaba, digamos, las pautas evolutivas estaban recorriendo, digamos, los caminos o los carriles habituales en cuanto a las pautas más biológicas, digamos, porque lo comparaba con otra niña, digamos, que estaba ahí, y cómo a partir de eso, bueno, empieza a pensar otra forma de instalar, ¿sí?, la lactancia, porque le estaba dando el pecho, estaba consumiendo, entonces ahí había algo, pero sin establecer una estrategia y un abordaje bien de corte punitivo, como aparece mucho ahí, sobre todo por algunas agencias, las asegurativas, bueno, pensar otra forma, es decir, bueno, vamos a reemplazarlo por, no sé, en vez de la leche materna, la leche de fórmula, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar, ¿sí?, otra herramienta para empezar a pensar una estrategia también de continuidad de cuidados adentro, ¿sí? Otra cuestión que, no, yo hablo y vos cortame cuando te parezca, pero otra cuestión que nos parece fundamental cuando empezamos a intervenir ahí es esto de la cuestión digamos, del abordaje en la cuestión de la corresponsabilidad y del cuidado de manera colectiva. ¿Por qué pensamos esto? Porque hubo un caso muy extremo donde había una sobreintervención de una usuaria que había pasado del sistema de salud al sistema penal, iba, venía, ¿sí? Piensen, obviamente, un contexto extremo de vulnerabilidad psicosocial y también atravesado por el sistema penal, donde la usuaria termina la cuestión, que termina siendo doblemente criminalizada. Es decir, cuando la usuaria que estaba atravesando su embarazo va a parir, ya se había tomado una decisión que le excedía totalmente, que no la sabía, obviamente por todos otros actores que pensaron en qué era lo mejor para quién, ¿no? Digamos, para ese niño, en ese caso se suponía, no sé si tú ten en cuenta el interés superior del niño ahí,
en qué era lo mejor. Entonces, la medida extrema que se tomó es que cuando va a parir, ¿sí? Directamente dictan una medida de abrigo para ese niño, ¿no? Entonces, lo que pasaba después cuando esta usuaria vuelve a la unidad es que preguntaba por eso. Todos pensaron, salvo algunos profesionales que dijeron, apostaron en la posibilidad de que ella pudiera, ¿sí? Maternar, ¿sí? Establecer otro tipo de estrategias de cuidado, pensaron que era a lo mejor otra instancia, ¿sí? Muy extrema. Entonces digo, bueno, por ahí también hay que pensar el rol no solamente de los profesionales de salud en el contexto del medio libre, sino también otros actores que intervienen. Digo, no solamente el sistema de salud, digo, el servicio local de niñez, digo, los agentes judiciales, las organizaciones sociales, digo, todos como actores, entre otros, con corresponsabilidad, pensar estrategias para abordar esta complejidad que es enorme, ¿sí? Y que en realidad la perspectiva de género atraviesa todo esto, ¿no? La criminalización de la mujer pobre, ¿sí? ¿Qué es ser una buena, mala madre, ¿sí? Porque creo que esto también, en cuanto a las intervenciones, cuando nosotros pensamos intervención con continuidad de cuidados afuera en los dispositivos de salud, esto también aparece. Como siempre decimos, aparece la mirada adultocéntrica sobre ciertas intervenciones, bueno, también aparece la mirada patriarcal ahí, ¿sí? Y bien heteronormativa de qué quedaría por lado, digamos, de lo que es ser buena madre, ¿sí? Y qué quedaría por fuera. Y otra cuestión que me parece que no es como para cerrar ahí, la cuestión de los consumos problemáticos, me parece que esto es como un condimento extra que le da aún más complejidad, porque creo que es en el marco de, digamos, de la reforma y de todo un cambio de modelo de atención, creo que el abordaje como problemática de salud mental nos implica un desafío enorme. Yo creo que nos falta un montón, que tenemos que conversar y debatir e intercambiar un montón, ¿sí? Que se sigue pensando como algo aparte, digamos, como si fuera la salud mental por un lado y los consumos por otros, ¿no? Más allá de los paradigmas, digamos, de cómo pensemos la atención ahí. Entonces me parece que hay que dar mucho debate, ni que hablar, cuando está la perspectiva de género atravesada ahí, en estos casos, y todo el costado punitivo que está. Y empezar a interpelarnos más como profesionales en todas las estrategias integrales que se piensan afuera. Me parece que en eso todavía aún falta mucho, sí, siento que la salida es colectiva, corresponsable, sí, que por eso celebro estos espacios, sí, y, y que me parece que hay algo que al menos a mí me sirve un montón para pensar estas cuestiones, que en la intervención hay dos componentes que siempre tienen que estar, ¿sí? O sea, la mirada empática, sacarnos la ceguera, las anteojeras que tenemos, ¿sí? Que también estamos atravesados por nuestros propios patrones y sistemas culturales, la mirada empática y la mirada amorosa. Así en esto de pensar en la crueldad, bueno, yo devuelvo ahí amorosidad. Gracias. Bárbaro, gracias Mari. Mari y Sara adentro, vamos a aclarar. Me parece que está bárbaro poder traer algo de esta complejidad que muchas veces parece desbordar toda política pública posible de abordaje, y ahí es donde vemos, ¿no?, cuánto de nuestra experiencia práctica, militancia, podemos aportar, ¿no?, a un cambio de perspectiva en los abordajes que hace la política pública con este entramado específico que es, ¿no?, el encierro, lo punitivo, la maternidad, el consumo, termina siendo como algo bien complejo. Gracias, Mari. Bueno, vamos con Marina. Marina, esperamos poder escucharte bien. Estoy desde el celu y desde la compu para que me vean mejor, pero bueno, porque no pude activar el micrófono. Bueno, yo me presento, yo soy Marina Rivas, soy trabajadora social, orgullosa trabajadora del Hospital Laura Bonaparte, que está pasando por un momento muy especial en este momento, pero que bueno, tengo ahí mi corazoncito de trabajadora
lo habito desde hace 9 años y la verdad es que la experiencia, el trabajo interdisciplinario en consultorio durante el tiempo en que formé parte de consultorios externos fue maravillosa. El trabajo que se da al interior de los equipos creo que se da en pocas instituciones y eso nos permite ampliar la mirada, ¿no? Lo que preparé yo fue, en realidad, no vine desde la experiencia, si bien yo abordé situaciones problemáticas de mujeres que estaban maternando o que estaban puérperas, que estaban embarazadas, perdón, o que estaban puérperas en consultorio. Me pareció que era interesante tomar algunos ejes como para poder analizar la problemática del consumo problemático en las maternidades. Y empecé como primer punto por la cuestión de género, que me parece que es insoslayable, porque justamente es la cuestión de género la que va a moldear la mirada de la sociedad en las maternidades atravesadas por consumo problemático. Bueno, el género sabemos que es una categoría social que está construida al interior del sistema patriarcal y que a partir de esta mirada de género se constituyen además los estereotipos con los que también se va a juzgar a las personas, a las maternidades que están atravesadas por el consumo problemático. Esto me parece por eso que es muy importante resaltarlo. Me parece también que es importante hablar de las representaciones sociales que se dan al interior del sistema patriarcal, y tomé para esto a una autora que se llama María Banch, que habla justamente de, tomando Moscovici, de las representaciones sociales como pensamientos que se crean al interior de las sociedades y que tienen dos aspectos, dice esta autora, un aspecto dinámico y un aspecto que es más estable. Me parece súper interesante este concepto porque justamente al tener este doble aspecto, estos pensamientos pueden formar parte tanto de procesos de estructuras en la sociedad como de procesos, ¿no? Te da la idea de ese dinamismo que se da en los procesos sociales que van conformando a la historia, ¿no? ¿Y por qué tomo esto? Bueno, porque justamente al entender que estas representaciones sociales tienen esta doble cara, esta doble faz, eso es lo que nos permite problematizar estas representaciones y trabajar en la micropolítica de poder que se da en las comunidades en particular, cuando uno va al territorio a ejercer el trabajo desde el ámbito de la salud. Bueno, en principio eso. Sabemos que los estereotipos que se forjan, como dije antes, al interior de las representaciones sociales marcadas por el patriarcado, marcan expectativas con respecto a lo que se espera de lo femenino, y esas expectativas siempre tienen que cumplir con determinados requisitos como, por ejemplo, ocupar un rol, poder alcanzar un rol de madre protectora, de criadora, de la persona que está dispuesta a dejar todo de lado y a entregarse a los que ellas se deben, ¿no? Así como en muchas comillas, incluso posponiéndose como personas, dando prioridad a la cría de la prole, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las maternidades atravesadas por el consumo problemático? Bueno, justamente las maternidades que están atravesadas por el consumo problemático rompen con estas miradas esperadas desde la sociedad y, por lo tanto, transgreden las leyes morales. Ahí se da espacio para la conformación de la estigmatización y del rechazo por parte de la sociedad a estas maternidades. Y justamente esta mirada que le devuelve la sociedad como espejo son permeadas en las propias subjetividades de estas maternidades y eso hace que se profundice aún más la vulnerabilidad de la situación que está atravesando la persona con consumo problemático. Bueno, pensando un poco en los números, en las estadísticas, tomé un trabajo del año 2017 que hizo la Cedronar, en donde da cuenta de que en los últimos años hubo un incremento muy importante respecto a los consumos de sustancias en las mujeres.
que pasaron del 3,6% al 8,3% en el consumo de sustancias, las sustancias consideradas ilícitas, ¿no? Se duplicó el consumo de opiáceos, el consumo de éxtasis, se triplicó el consumo de cocaína. Bueno, la verdad es que da cuenta de una situación realmente alarmante, pero paradójicamente en los efectores de salud, el registro que se tiene de las consultas de las mujeres que están maternando, de las mujeres embarazadas o puérperas, es respecto al consumo de sustancias consideradas legales, el tabaco y el alcohol, pero no hay prácticamente registro del consumo de sustancias ilegales. Hay un estudio, por otro lado, que es del año 2005, de Naciones Unidas, que alerta acerca de esto, del poco registro que existe del acceso a los tratamientos por parte de las personas que están maternando en los efectores de salud, y responsabiliza de eso, o mejor dicho, marca el origen de este abismo entre la existencia de los consumos y la posibilidad de alcanzar a las consultas, a los estereotipos que se tiene en la sociedad acerca de las mujeres consumidoras, y en los tabúes que existen alrededor del consumo de sustancias, ¿no? Donde todo es criminalizado, es lo mismo un consumo problemático que un consumo esporádico, que un consumo recreativo, no hay una diferenciación, y ahí se marca a la llamada droga como el bicho malo, y que por lo tanto deja por fuera de la posibilidad de consulta a las personas que necesitan realmente consultarlo. Esto coincide con el registro que existe acerca de los varones, la solicitud de tratamiento de los varones dentro del sistema de salud versus el acceso mucho menor de las mujeres que están maternando. Tomo también el concepto de accesibilidad, que me parece interesante, justamente el concepto que da Stolkiner acerca de lo que implica la accesibilidad. Ella habla de una relación que se establece entre los efectores de salud y entre los sujetos que solicitan atención en los efectores de salud. Esta relación tiene que ver, por un lado, con los discursos que permean a los efectores de salud y las condiciones que ellos ofrecen, y por el otro lado con las representaciones sociales que atraviesan a las personas que habitan el sistema de salud, a los usuarios, y también las condiciones de existencia de esos usuarios. Y en esta combinación se va a dar una relación que va a tener que ver con, o mejor dicho, va a reflejar los modos de atención que se brindan en los efectores. Respecto a las barreras de accesibilidad, además de las mencionadas, de los estereotipos, ¿no? De las que surgen de los estereotipos de género y de los atravesamientos que de ahí surgen, que es el escaso tiempo que tienen las mujeres porque tienen las tareas de cuidado y las tareas cotidianas en el hogar a su cargo, los atravesamientos de violencia de género, las condiciones, el tener que ocuparse de los hijos, ¿no? Que eso va a, obviamente, incidir en la posibilidad de consultar en efectores de salud. Por otro lado están las condiciones materiales de existencia, la vulnerabilidad socioeconómica, la inestabilidad habitacional, los problemas de desocupación y de vulnerabilidad laboral, bueno, todo lo que tiene que ver con las posibilidades de poder estar un poco mejor establecidos socialmente, que justamente estas poblaciones son las que quedan como por fuera de todo eso. Y por otro lado, las realidades que surgen del propio sistema de salud, ¿no? La fragmentación de los efectores de salud por un lado, las dificultades en el acceso a los turnos, las miradas que se tienen como desde los profesionales hacia las maternidades con consumo problemático, y como último ingrediente, las dificultades que surgen de las propias condiciones
que marcan las situaciones de consumo problemático. Por ejemplo, el miedo que tienen las mujeres a ser denunciadas, a decir, a mencionar su problema de consumo, con el riesgo de que intervengan los efectores de protección social o la justicia en las situaciones y tomen medidas de protección contra sus hijos. Por otro lado, las dificultades en el establecimiento de los lazos, la labilidad afectiva que las atraviesa, las dificultades para el armado de una red. Bueno, todos estos atravesamientos constituyen barreras de accesibilidad que son mucho más grandes que las de la población que no está atravesada por consumo problemático. Bueno, y después hablar del posicionamiento, el mío en particular, porque bueno, la convocatoria implicaba hablar también de los tiempos de crueldad que estamos atravesando, poder caracterizar a estos tiempos de crueldad como tiempos en los que la política pública está arrasada, el sistema de salud público está desfinanciado, hay un discurso de odio que llega a los sectores vulnerables, desde los sectores estatales que se supone deberían tener a su cargo la protección de estos sectores. Entre otras cosas, ¿no? Que ya sabemos, las condiciones materiales de existencia que están cada vez peores, que marcan cada vez, que hunden cada vez más en la vulnerabilidad de las personas, y pensar por ahí las líneas de intervención como contrahegemónicas, tomando este análisis, y esa contrahegemonía tiene que ver básicamente con la posibilidad de abrir los efectores hacia el territorio, porque desde el efector la foto nos queda corta realmente, nunca se conoce la realidad de la persona, la realidad integral de la persona desde el efector de salud. Entonces abrir las puertas hacia los territorios, brindar acompañamiento a estas personas que requieren atención, pensar que la salud es salud integral, que no hay divorcio o no debería existir el divorcio entre la salud mental y la salud integral, y en función de esto procurar en las intervenciones que los acompañamientos en el control de los embarazos y de las niñeces, con una mirada obviamente que deje de lado la estigmatización y que tenga como norte lo que plantea justamente María Banch con respecto a esto de que las representaciones sociales en definitiva no son estancas como las planteaba Durkheim, sino que lejos de eso son dinámicas por un lado y estáticas por el otro. Y al ser dinámicas, ahí tenemos la posibilidad de hacer el cambio sustancial con nuestras intervenciones como para que vaya modificándose las relaciones de poder. Eso. Bueno, Marina, muchísimas gracias, bien abarcativo. Me parece que sobre todo esta cuestión de la accesibilidad es un poco ahí siempre, ¿no? El gran tema relacionado con las maternidades y los consumos, por todo lo que caracterizaste, así que te agradezco la intervención. Voy a hacer la pregunta a Meli que dejaron en el chat, y si quieren preguntar, pueden abrir el micrófono y preguntar, o pueden levantar la mano, pueden escribirla acá en el chat, no hay problema. Meli, la pregunta era de Rocío Costa, que preguntaba, que le gustaría preguntarte qué talleres se realizaron para problematizar en el consumo, entiendo que en la sala donde estás. Son muy interesantes las actividades, pero ahí sí que contar algún ejemplo. Sí, hola, Rocío, ¿no? Rocío, me dijiste, Rocío. Hola, Rocío, buenas tardes. Mira, los talleres que en realidad los espacios que se generan en la residencia de madres son, yo digo talleres, son encuentros que son una vez por semana, son semanalmente, donde también un poco hacemos como intermediarias para que ellas se conozcan, se empieza a generar esto, un intercambio, ¿sí? En el espacio en el cual conviven muchas de ellas. Y también esto, como para que se generen ciertos lazos, ¿sí? Y redes.
en la residencia de madres. Después hay distintos talleres que se llevan a cabo, ¿sí? Lo que es taller de lactancia, por ejemplo, por el equipo de puericultoras, estimulación temprana, alimentación saludable, son distintas dinámicas de talleres que se van llevando. Lo que tiene que ver con el consumo problemático, hay encuentros puntualmente de una vez por mes que hacemos, y además cuando, bueno, se van identificando algunas situaciones particulares, ¿sí? Que tienen que ver con la prevención y la promoción justamente del consumo. Son talleres grupales, a mí me gusta mucho que los talleres sean como dinámicos, que puedan participar, me llevo afiches, me llevo marcadores, que sean ellas también parte de esto y no como algo tan, donde yo esté hablando y hablando acerca de algo del consumo, sino como que podamos repensar un poco y qué idea, ¿sí? Tienen ellas del consumo, ¿sí? Después, lo que iba a comentarte, por ejemplo, ahora, esta semana es la semana del prematuro, ¿sí? Y en el hospital hubo distintas jornadas, distintos encuentros, y mañana, por ejemplo, se hace en la plaza del hospital, bueno, para conmemorar la semana del prematuro, una fiesta donde, bueno, vienen prematuros de hace mucho tiempo, ex prematuros, donde, bueno, hay todo un espacio de talleres, de juegos, y este año pensamos también una dinámica donde haya un espacio que está pensado con las promotoras de salud y con las cuidadoras hospitalarias para los chicos, y también un espacio para los adultos, ¿sí? Los adultos y las adultas en este caso, para que puedan participar. Los talleres que se van a dar mañana son de violencia, que lo vamos a dar junto con Servicio Social, de consumo problemático lo van a dar las promotoras de salud, y van a hacer una hora de títeres que tiene que ver con la importancia de la vacunación. ¿Sí? Esto es como a modo informativo de lo que vamos a hacer esta semana en el hospital. Hago otra pregunta acá que también tiene que ver un poco con el ejemplo que contó Marien de la chica que estaba en la unidad penitenciaria y tenía toda una cuestión ahí con la lactancia, que preguntan si hay, Elena Garaboto pregunta, si hay algún tipo de acuerdo entre las posiciones frente al consumo de la lactancia, ¿se defiende sostener la lactancia a toda costa o se suspende preventivamente? Ay, perdón, pensé que era Mariano o es... Para vos, Meli, sí, pero lo que Mariana había comentado que había sucedido en la unidad. Mira, muchas veces la suspenden preventivamente. A ver, eso es algo que se acuerda igual con el equipo, ¿sí? Y lo manejan todo lo que es el equipo de puericultoras, de obstétricas del hospital, pero cuando hay una situación de consumo o sospecha de consumo, se suspende momentáneamente. Sí, porque se hacen ciertas evaluaciones, bueno, hay ciertos protocolos que hay que seguir, digamos. Pero depende cada caso y cada situación también. Sí, por ello, ahí sumo que el contexto de encierro es como, por eso digo, las lógicas de funcionamiento internas son sumamente diferentes, es una instancia de control, pero también lo que pudimos ahí como pescar, hay una circulación, sí, de hecho, toda una cuestión de cómo administrar la medicación, digamos, cómo hacerlo de la manera más cuidada, digamos, y toda la cuestión de lo que pasa en la institución total en cuanto a la circulación y a los consumos, sí que es muy difícil ahí de circunscribirlo como en el marco de una sospecha, digamos. O sea, ahí en realidad, acá también es la singularidad de cada caso, pero en realidad es otro tipo de institución, muy diferente a la institución hospitalaria donde Sí, totalmente. circulan estas cuestiones, ¿sí? Una lógica de funcionamiento propia. Entonces, de hecho es una de las preocupaciones de cómo tratar de manejar y trabajar eso en la institución total, ¿sí? En una institución de control donde, paradójicamente, ¿sí? Circula de todo. Entonces, como que ahí es bastante complejo.
Elena, preguntás si hay algún lugar donde denunciar a los servicios de salud expulsivos y discriminatorios. Bueno, ¿cuántos lugares deberíamos denunciar? Ah, no me pregunto yo. La verdad que no sé si algún compañero o compañera conoce algún circuito de denuncia, así como explícito. Yo no conozco un lugar de denuncia más que el Comité contra la Tortura, en lo que no es salud mental, y sí también es salud mental, y con lo que respecta a la ley de salud mental está el órgano de revisión, que es quien de alguna manera tiene que velar por los derechos de las personas que están internadas, y que, bueno, hay toda una cuestión ahí legal con respecto a los tiempos de internación, a los tiempos de externación, a las cuestiones relacionadas con el cómodo institucional al interior, pero no sé si te referías también a algo más relacionado a lo perinatal si querés puedes salir el micrófono, no hay problema. Me parece que el lugar por ahí para denunciar es el Ministerio Público de la Defensa, que tiene la representación promiscua de las personas con padecimiento mental, ¿no? Y es parte de la justicia. Está bien ahí. ¿No? Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Ari. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, noches. Muy buenos los aportes y las intervenciones de las tres compañeras. A ver, lo estaba escribiendo, pero lo digo oral. No, mi pregunta va sobre todo si pudiésemos pensar entre todos, pero a ver, las tres compañías que tomaron la palabra, que participaron, si tuviesen que ubicar el top 3 de nudos problemáticos vinculados a este cruce entre consumo problemático y maternidades dentro del sistema de salud, ¿cuáles ubicarían ustedes? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, yo mencioné unos cuantos, ¿no? Entre cruzamientos, que son justamente los atravesamientos de género y la mirada que desde ahí se forja en la sociedad. Eso es lo que deja por fuera a las personas con padecimiento, muchas veces por fuera de los tratamientos. Bajo mi consideración es como el punto más álgido, porque además está invisibilizado. Es algo que está tallado a fuego en la sociedad, y para poder, si bien se viene problematizando desde hace un tiempo, no todos los sectores sociales lo tienen problematizado de la misma manera, y generalmente los sectores vulnerables son los más invisibilizados socialmente. Entonces, me parece que el nudo problemático sustancial tiene que ver con todos estos atravesamientos que constituyen barreras de accesibilidad para esas poblaciones. Yo pienso en algo que dijo Marina, que me pareció súper interesante, que para mí sintetizaba un montón de las cuestiones que dijo, la cuestión de la accesibilidad, que creo que hay algo hoy todavía en pensar el modelo de atención, ¿sí? Que de alguna manera hace obstáculo en la accesibilidad, en este caso de mujeres con consumo, digamos. Digo por esto también que dijo de la estigmatización, que yo tomé un poco la criminalización, ¿sí? Creo que la estigmatización y la criminalización van de la mano, es digamos, mujer pobre, ¿sí? Consumidora es como el combo, digamos, y creo que es el extremo el rechazo o la expulsión, como acá decía ella cuando planteaba la cuestión de las prácticas en salud. Me parece que hay una cuestión que todavía, yo hablé más del lado de los profesionales, ¿no? O de los trabajadores, podemos pensar en distintos actores que abordan las situaciones, que todavía hay algo ahí como para desarmar. Me parece que sigue estando.
¿sí? Que es como lo que dijo también, el tema de los consumos, hoy todavía para mí sigue siendo un nuevo problemático porque todavía no se termina, digamos, está como muy, de alguna manera la ley de salud mental, digamos, por más que como dijo no estaba apurada, está muy visibilizada, ¿sí? Pero todavía cuesta incorporar a los consumos problemáticos como problemática de salud mental. Sigue siendo como algo, como algo por fuera, ¿sí? Y eso también, de alguna manera, quita accesibilidad en el modelo de atención. Digo, porque nosotros lo vemos en el ámbito laboral cotidiano, de que no es lo mismo, ¿sí? De como una problemática de salud mental dice ya no, como puede ser, no sé, algún un trastorno psicótico, qué sé yo, y una problemática de consumo. Es como que todavía, y cuesta el abordaje ahí. Entonces, y ni que hablar si es mujer, pobre, ¿no? Porque siempre está toda la cadena. Esto que hablaste mucho, Marina, también, que es una palabra que para mí es maravillosa y que sintetiza todo, es la vulnerabilidad psicosocial de la mujer ya desde sus inicios, antes de nacer. Digamos, toda la cadena de vulneración de derechos por algo llega, cómo llega al sistema de salud, al sistema penal. Entonces, bueno, yo lo sintetizaría más ahí. La accesibilidad en el modelo de atención, pues, para mí es un nudo problemático en este entrecruzamiento. Bien. Ariel, puedo agregar otra cosa que tiene que ver con una experiencia de abordaje, que no tiene que ver con el sistema de salud en sí, porque como dije al inicio, yo tengo la fortuna de trabajar en el Hospital Bonaparte y realmente es un lugar que siempre ha alojado mucho a las personas que solicitaban tratamiento ahí. De hecho, la gente no se quiere ir de los tratamientos del hospital y eso dice mucho del hospital y de los profesionales que trabajamos ahí. Y me tocó abordar la situación de una chica de 22 años que tenía dos nenitas chiquitas, una de 6 meses y otra de 3 años, que tenía un atravesamiento además de violencia de género y que tenía una historia de violencia en toda su vida, desde su niñez había atravesado y había visto violencia por parte de su familia. Y en esa situación, por supuesto, como ella tuvo un desmayo por un consumo de cocaína en la calle, intervino el consejo, le sacaron a las nenas, se lo dieron a la madre sin poder hacer una evaluación familiar acerca de esa familia. La madre justamente era un actor súper violento en la historia de esta chica y ella pudo en el espacio de tratamiento problematizar estas cuestiones, trabajarlas mucho, empezar a armar un proyecto de vida y sin embargo desde la Defensoría interviniente, la mirada de las profesionales estaba absolutamente sesgada, esperaban esperaban actitudes que se correspondiesen con la normalización de la chica, sin tener en cuenta la historia de vida que tenía esta chica, por supuesto, y tuvieron a las nenas en un hogar durante 2 años, incluso cuando desde el equipo le habíamos dado el alta. Bueno, eso es un entrecruzamiento entre género, consumo problemático, pobreza, violencia, que decanta en la vulnerabilidad de la situación de una mujer. Me parece que eso puede resumir, yo te diría es el top 10 de las consecuencias de esta problemática o de los entrecruzamientos, ¿no? Totalmente, totalmente. Laura, ¿habías levantado la mano? Hola, buenas tardes. Hola. Me quedé bien, gracias. Me quedé con algo anterior a esto que estamos hablando, que es súper interesante. Nosotros acompañamos personas en situación de consumo problemático, no muchas veces, porque son las menos las que se animan a acercarse, pero a mí no me queda claro hasta qué punto uno puede sostener, incentivar, alentar a esa mamá a continuar la lactancia. ¿Hasta dónde? Si bien vos dijiste, dependiendo de la situación. Pero bueno, ¿qué evaluamos? ¿Qué tenemos en cuenta? ¿Dónde hacemos foco? Eso es algo que lo tengo acá permanentemente, ¿no? Hola. ¿Vos dónde trabajás o dónde te...? En un dispositivo territorial de Cedronar, en zona sur. Ok. Yo creo que es un poco por ahí específica la pregunta, pero sí creo que todo el acompañamiento del sistema público de salud y sanitario y las redes, digo, las articulaciones, no sé, con los lugares
de atención de esas mujeres si es que la tienen. No sé cómo es la articulación o si pueden de alguna manera ustedes charlar eso con alguien del área de maternidad de algún lugar ahí cercano, porque también me parece, no sé qué piensan las compañeras, pero es una decisión que no es solo de las profesionales o los profesionales que abordan los consumos problemáticos, ¿no? Sino que, digo, hay componentes ahí que excluyen de alguna manera las posibilidades se puede abogar a llevar a una conclusión sobre qué sería mejor o no, pero creo que también hay un componente importante de otro tipo de profesiones que por ahí excede un poco. No sé qué piensan las compañeras. Está bien, gracias. Yo pienso, a mí me hizo pensar mucho también cuando me comentaban las cosas que pasaban en la unidad, en cuanto a empezar a pensar otras formas de maternar, ¿no? Digamos, la lactancia, sabemos la importancia que tiene, obviamente en los primeros meses de vida, no solamente en la cuestión, digamos, biológica, sino en un otro que necesita de uno para constituirse subjetivamente, digamos, en ese vínculo tan único y singular que hay. Pero me parece que también eso no es, digamos, no hace a la esencia del ser madre, porque yo creo que tenemos que ir un poco más allá, digamos, ¿no? Hasta dónde vamos a tensionar esto, o hasta dónde vamos a acompañarlo o a apoyarlo, digamos, o promocionarlo, cuando sabemos ahí, ¿sí?, que hay un efecto negativo, en este caso, en la criatura, digamos, en este niño que nació, niña. Me parece que ahí tiene que ver también con la pregunta que se nos arma en relación a, bueno, ¿qué es ser madre? ¿Sí? ¿Qué es maternar? ¿Qué es dar el pecho? ¿Qué significan todas esas cuestiones, no? Y hasta dónde vamos a tensionar eso, ¿sí? Y que me parece que ahí también tiene que ver con ciertas cuestiones de derechos que no debemos desconocer, digamos, porque ahí creo que lo que también preguntó Elena y que ahora preguntamos Laura, tiene que ver con un dilema bastante ético, digamos, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Sí? ¿Podemos pensar otras estrategias? ¿Podemos suspenderlo por un momento preventivamente por lo que fuera y después por ahí volver a instalar algo de eso? ¿Sí? Obviamente con los plazos que hay, ¿no? Digamos, porque sabemos qué pasa con la estimulación en ese punto. Pero me parece que yo creo que vuelvo a lo mismo. Los profesionales tenemos que empezar como también a repensar ciertas cuestiones. ¿Qué tiene que ver con lo que dijo Marina? Bueno, ¿cómo es ser madre? ¿Qué es ser una buena madre? Dar el pecho, digamos, bueno, ¿y qué pasa? Si eso en un momento, bueno, no es lo ideal es la estrategia singular, no es lo ideal en este momento. Bueno, podemos pensar, y eso no significa que sean menos, ¿no? Pero me parece que porque está instalado en lo cotidiano, digamos, bueno, si sos madre, tenés que dar el pecho, digamos, ¿no? Como una cosa ahí. Y bueno, y hay veces que por un montón de cuestiones eso no sucede tan naturalmente, no fluye. Y en este contexto, en esta situación, quizás sea aún más complejo. Ahí como, no sé, me da como pensar. Totalmente, porque además no solamente por consumo problemático se puede suspender, digamos, dar la teta. Pueden ser un montón de otras situaciones y cuestiones que hacen como, creo que está bueno esto lo que marca Mariel, el cómo ser madre, que un poco se baja, ¿no?, de esta línea. Que está bueno pensarlo más general. Sí, en consumo problemático, pero también en madres que trabajan 1000 horas, ¿no? Bueno, otras cuestiones. Wanda. No, justamente quería adherir porque existía la pregunta de cómo ser madre, ¿no? Esto es más psicoanalítico, de la experiencia principal del placer del niño, ¿no? De cómo volver a repensar quizás una primera experiencia de acercamiento de la madre, del hijo, de la hija hacia la madre, ¿no? Cómo empezar a constituirlo de una nueva forma, empezar a deconstruir, ¿no? Esa primera experiencia
acercarse, del cariño, de la caricia, ¿no? No solamente está en las funciones básicas de la alimentación, ¿no? Como dice Noé, si bien existe consumo problemático, pero también existe, bueno, el trabajo problemático, que generalmente se termina la licencia y adiós, ¿no? Bueno, hay que repensar nuevos vínculos también, ¿no? No solamente las maternidades. Ari. Voy a volver un poco con los nudos problemáticos porque yo trabajo en salud mental de la provincia de Buenos Aires y estamos tratando de armar una línea integral sobre salud perinatal y la intersección con consumo problemático. Y supongamos que, o sea, repreguntándole a Marina, pero también abriéndole al resto, ¿no? O sea, supongamos que las mujeres acceden, que logran acceder al hospital, ¿no? Entra una mujer embarazada que luego de la primera consulta aparece la situación de consumo problemático. ¿Cómo sería el abordaje ideal para nosotros acá? ¿Qué actores deberían participar, por ejemplo, dentro del sistema hospitalario? Porque lo que estamos viendo hoy por hoy es que todavía encontramos una distancia muy grande entre el campo de la salud perinatal y salud mental. De hecho, a veces muchos servicios de salud mental no participan en los acompañamientos de las personas que están en situación de embarazo. Y que las personas que tienen que acompañar a las mujeres en situación de embarazo no tienen formación en salud mental. Entonces, por ejemplo, a las compañeras, porque son mayormente mujeres las que trabajan en neonatología y en la parte de salud perinatal, por ejemplo, desconocen cómo preguntarle si está atravesando un consumo problemático. Digo, menciono nudos problemáticos básicos. Digo, el de la accesibilidad, como dijiste vos, Marina, coincido totalmente. O sea, efectivamente el primer escollo que tenemos, no solamente para las mujeres, sino para todos los usuarios de drogas en Argentina y en gran parte del mundo, es que accedan al sistema de salud. Por la ley de drogas, por el estigma, por la cultura y el imaginario que hay sobre los consumos de drogas, etc. Ahora, supongamos que solucionamos esa parte y logre ingresar. ¿Qué actores deberían intervenir en ese tránsito de esa persona por el hospital? Y le sumo la pregunta, ¿qué pasa con el egreso de esa persona que parió adentro del hospital, que todavía está en situación de consumo problemático, probablemente tiene un cuadro de abstinencia, tal vez? ¿Qué actores deberíamos pensar ahí sí o sí? Bueno, justamente a eso apuntaba yo cuando hablaba del abordaje territorial de las situaciones, ¿no? Primero, bueno, con respecto a quién debería intervenir dentro del hospital, me parece que el ejemplo que vos estás trayendo habla claramente de la fragmentación al interior de los equipos de las instituciones y tiene que ver con lógicas institucionales, con jerarquización por ahí de disciplinas, en donde se considera todavía la medicina hegemónica atraviesa bastante las miradas por ahí de las direcciones de los hospitales generales, y entonces el abordaje de salud mental con el equipo interdisciplinario conformado por los diferentes profesionales de distintas disciplinas no tiene tanta injerencia. Esta disociación de la que hablábamos entre salud orgánica y salud mental, dejando de lado la salud integral de las personas. Eso por un lado. Por otro lado, insisto con el tema del abordaje comunitario y respecto a la especificidad del inicio del tratamiento, me parece que es fundamental una escucha que tenga que ver con la singularidad de la persona que está pidiendo el tratamiento, que deje de lado los sesgos por ahí que el profesional puede llegar a tener también. Es decir, el profesional tiene que poder problematizar incluso sus propias representaciones, como para dar lugar a que en un trabajo transferencial la persona realmente relate lo que le está pasando con todos los entrecruzamientos que implica esa situación. Y el abordaje comunitario da la posibilidad de hacer red con otras instituciones que van a tener que participar necesariamente de ese abordaje, porque el abordaje desde salud es absolutamente corto, ¿no?
todos los entrecruzamientos que tienen que ver con la vida misma de una persona requieren de la intervención tanto de la institución escolar, en el caso de la escolaridad de las hijas o los hijos de las personas que hacen tratamiento, de la intervención por ahí, incluso de servicios de protección, cuando la situación es demasiado grave, y que haya una relación entre los equipos como para poder llegar a objetivos de direccionalidad de tratamiento conjuntos, porque si no las intervenciones se hacen fragmentadas y sinceramente una intervención fragmentada con una mirada que no tenga una puesta en común y empeora la situación de vulnerabilidad de la persona. Efectores comunitarios, organizaciones de la sociedad que puedan llegar a hacer de red cuando las redes están disueltas, que sabemos que ya de por sí es una característica de nuestra sociedad globalizada, pero además en las comunidades vulneradas con todo lo que tiene que ver con por ahí lo que se llama habitualmente el cansancio de la red primaria o la inexistencia de la red primaria o la dificultad que tiene la persona si además de si el consumo problemático tiene origen en una problemática de salud mental que por ahí puede llegar a ser diagnosticada, entonces ahí el lazo social se complejiza aún más. Entonces el actor comunitario con algún referente, con alguna institución en donde la persona pueda acudir como para resolver cuestiones en la vida cotidiana y que no terminen estallando eso en una guardia y una futura internación, me parece que es sustancial. Sí, sumo a esto de la accesibilidad y el rol de cuidado que de mínima, si una persona va al hospital, al ser personas que siempre están en el rol de cuidado, yo abogaría por tener un jardincito adentro del hospital, digo, ¿no? O alguien que cuando yo vaya al hospital a atenderme pueda cuidarme la Bendy un ratito para que yo en ese momento pueda pensar solo en ese momento en el que estoy ahí, porque la parte de la accesibilidad tiene que ver muchas veces con tener que quedarse a cumplir esos roles de cuidados. No sé, digo, acá por ahí muchas maternan, digo, yo cuando tenía que ir al médico tenía que antes, 2 días antes, poder planificarme, ¿no? Si su papá trabajaba, lo que sea, con quién dejabas a la Bendy. Digo, me parece que eso es fundamental como mínimo y como base, digamos, ¿no? Pensaba eso. Eugenia levantó la mano. Eugenia, no sé. Tenés como un candadito en la pantalla y no sé si eso que se debe, si... Ay, no sé si no se escucha, Eugenia. No se escucha, Eugenia. Eugenia, si querés podés escribir la pregunta en el chat. No sé qué pasa con mi compu. No sé qué pasa con la compu. Podés escribirlo en el chat. No hay problema. Mientras Eugenia escribe la pregunta, voy a transmitir un poquito una ventana para invitarlos al próximo conversatorio que tenemos la semana que viene de familias acompañando consumos problemáticos. En nuestras redes vamos a subir más detalles, inclusive en los mails que tenemos de ustedes, los que se inscribieron, vamos a estar enviándoles la invitación, y bueno, en las redes se van a enterar de todo, así que bueno, acá está, sigan y voy escribiendo. Bueno, va a estar Titi Pedemonte, que es de Madres Guerreras, va a estar Vanessa Jeffers, y Lili López, que es cultivadora y activista canábica, contando su experiencia como familiar o como profesional que acompaña familias que acompañan consumos problemáticos. Así que es el próximo jueves 21, también a esta hora y también en el formato virtual. Alguna duda o consulta pueden comunicarse a las redes del colectivo, que están fijadas, y están las redes también de las expositoras. Bueno, muchas gracias y bueno, seguimos. Sí,
Creo que también algunos compañeros nos están saludando por el chat, por ahí podemos ir cerrando, si les parece. Agradecerle enormemente a Marina y a Melina, que ya se tuvo que retirar a su otro trabajo. Les agradezco un montón. Para nosotros es importante poder construir espacios en donde pensarnos no solamente como trabajadores o como profesionales, sino como militantes y con la posibilidad de generar contenido, de ver eso que la cotidiana por ahí vemos alguna falta o nos gustaría que, esto que por ahí nombraban de la falta de datos, ¿no?, que hay sobre algunas cuestiones y que esos datos son números para poder después hacer políticas públicas, nada más ni nada menos, ¿no? Entonces, la idea de poder tener injerencia también sobre las políticas públicas de salud mental, de consumos problemáticos, dar debates que tal vez en las políticas públicas o en algunos espacios son un poco incómodos y son necesarios también para poder avanzar. Y además, no sé qué les parece, pero poder tener espacios de encuentro, de debate y de posibilidad de construcción, me parece que en este contexto tan complejo, a mí por lo menos me genera, ¿no?, como una palmadita como para, bueno, vamos, sigamos, y con compañeras tan valiosas también, que a veces por ahí en la cotidiana, ¿no?, en nuestro hacer, no vamos haciendo y queda todo ahí, por ahí en el camino. Me parece que poder rescatar las experiencias también para nosotros es fundamental. Así que les agradecemos un montón, y a todas y a todas las que se sumaron, muchísimas gracias. Les esperamos el 21, también es virtual y vamos a estar haciendo la difusión y la convocatoria. Así que, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias a todos y todas. Dejamos las redes y dejamos el contacto. Y bueno, cualquier duda o consulta, estamos en línea. Los esperamos. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de participar. Gracias, Marina. Gracias, Marina. Gracias. Gracias.